Errores, susurró Sofía para sí misma, con la mirada perdida en la pantalla de su móvil. La palabra escapó de sus labios como un suspiro amargo, un resumen perfecto de su vida hasta ese momento. Miró la pantalla, el mensaje ya enviado, una súplica lanzada a un completo desconocido. Un error de un solo dígito, un desliz de su dedo tembloroso, y su último grito de ayuda se había perdido en el vasto e indiferente ciberespacio. El llanto débil pero persistente de Mateo, su hijo de 2 meses, llenaba el silencio del pequeño y húmedo apartamento. Cada sollozo era una aguja que se clavaba en su corazón, un recordatorio de su fracaso. Había trabajado hasta la extenuación, limpiando casas ajenas hasta que sus manos sangraron, pero el dinero nunca alcanzaba. Afuera, la Ciudad de México rugía, una bestia de neón, y promesas rotas que para ella era solo un monstruo indiferente. Se acercó a la cuna improvisada, una caja de cartón, y acarició la frente caliente de su bebé. «Todo estará bien, mi acomanta y Mor», susurró, aunque sus palabras sonaban vacías. En un lujoso ático con vistas a Polanco, Alejandro Valdés sintió la vibración de su móvil. Ignoró el sonido del champán y las risas forzadas de la gala benéfica que él mismo patrocinaba. Para él, era un ejercicio de relaciones públicas, nada más. Miró la pantalla con fastidio esperando un correo de negocios. Pero era un número desconocido. Otro intento de estafa, pensó con desdén. Su prometida, Rebeca, una mujer cuya ambición rivalizaba con su belleza, se acercó. «Pasa algo, cariño. No querrás que los fotógrafos te vean con esa cara». Alejandro forzó una sonrisa. «Nada importante, solo basura». Se disponía a bloquear el número, un gesto mecánico para aislarse del ruido del mundo. Para él, la compasión era una debilidad, una variable incontrolable en la ecuación del éxito. Cada interacción era una transacción, y ese mensaje era una interrupción en su ordenada existencia, un error en el sistema que estaba a punto de eliminar con un S, o lo toque. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Estaba a punto de borrar el mensaje cuando una palabra saltó de la pantalla y se clavó en su mente: Mateo. Un nombre común, sí, pero por alguna razón, resonó en un rincón olvidado de su memoria. Su dedo se detuvo, una extraña inquietud lo recorrió. Sus ojos se desviaron hacia su escritorio, donde descansaba una vieja fotografía en un marco de plata. Un niño de unos 6 años con ropa raída y una sonrisa tímida, lo miraba desde el pasado. Era él. Y en la muñeca de ese niño, apenas visible, había una humilde pulsera de hilo trenzado. Su mano, casi por instinto, rozó el objeto idéntico que llevaba oculto bajo el puño de su camisa. Era un ancla a una vida que había intentado enterrar bajo capas de éxito y frialdad. El mensaje equivocado, o de Sofía, había abierto una grieta en su armadura, dejando entrar un eco de lo que una vez fue. «No puedo creer que haya hecho eso», pensó Sofía, el arrepentimiento reemplazando a la desesperación. ¿En qué estaba pensando? ¿Enviar un mensaje de ayuda al azar? La vergüenza le quemaba las mejillas. Su orgullo, esa frágil coraza que la mantenía en pie, ahora se sentía como una carga. Siempre se había dicho a sí misma que podía sola, que no necesitaba la lástima de nadie. Pedir ayuda era, para ella, una confesión de fracaso. Recordó las palabras del señor Vargas, el dueño de la tintorería. «Una mujer como tú no debería estar luchando tanto, Sofía», le había dicho, su mirada lasciva recorriéndola. «Podrías tener una vida más fácil si fueras más amable conmigo». El recuerdo le revolvió el estómago. Le debía 2 meses de sueldo, una deuda que usaba como un arma para acorralarla. Cada día en el trabajo era una batalla silenciosa por su dignidad. Pero la imagen de Mateo le daba fuerzas. Alejandro apartó la vista de la foto, con un nudo en la garganta. Volvió a leer el mensaje. El prefijo del número indicaba que venía de un barrio obrero, un lugar que no había pisado en 20 años. Rebeca se acercó de nuevo. «La prensa está aquí, Alejandro. Quieren una foto de los generosos patrocinadores». Su voz era suave pero con un filo de acero. Para Rebeca, la gala era sobre estatus. Él asintió mecánicamente.
¿Sabes cuánto hemos recaudado?, preguntó ella, sus ojos brillando. Suficiente para que nos pongan en la portada, respondió él con cinismo. Perfecto. Sonríe, querido. El futuro depende de estas imágenes. Alejandro se levantó, ajustándose la corbata como si fuera una soga. Mientras caminaba hacia los fotógrafos, con Rebeca colgada de su brazo como un trofeo, no podía quitarse de la cabeza las palabras del mensaje. La leche de Mateo se acaba. La frase era un martillo golpeando su conciencia. Sofía acunó a Mateo, cantándole una nana en voz baja. La fiebre del bebé no cedía. Su pequeño cuerpo estaba caliente, su respiración superficial. Tu pequeño aliento es mi única melodía, mi razón de ser, le susurró. Pero el miedo era un animal agazapado en la oscuridad. ¿Y si la fiebre empeoraba? No tenía dinero para un médico, ni para el jarabe más barato. Se sentía atrapada, las paredes de su pequeño mundo encogiéndose a su alrededor. Miró por la ventana la silueta lejana de los rascacielos del centro, luces de un universo al que no pertenecía. Allí fuera, la vida continuaba, indiferente a su drama. La gente reía en restaurantes, conducía coches caros, dormía en camas seguras. Y ella estaba allí, sola, con un bebé enfermo en brazos y una lata de fórmula completamente vacía. La soledad era tan densa que casi podía tocarla. La sonrisa de Alejandro para las cámaras era impecable, una máscara de éxito. Pero sus ojos estaban distantes. Mientras los flashes estallaban, pensaba en el niño, lado de la fotografía y en su madre. Recordó con una claridad abrumadora el olor a guiso de frijoles, el tacto de las manos ásperas de su madre. Recordó la pobreza, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia física. Había pasado su vida adulta huyendo de ese recuerdo, construyendo un imperio como una fortaleza. Pero un simple mensaje de texto había derribado sus muros. ¿Por qué me afecta tanto esto?, pensó. No es mi problema. Intentó racionalizarlo, pero sabía que era una mentira. La súplica desesperada había tocado una fibra sensible, una parte de él que creía muerta. Era el eco de su propia historia. Algo estaba a punto de romperse. El señor Vargas apareció en los pensamientos de Sofía, un fantasma desagradable. Recordó su oficina, un cuarto claustrofóbico que olía a productos químicos y tabaco. Recordó cómo evitaba su mirada, cómo mantenía una distancia prudente. La humillación de tener que rogar por su propio salario era casi tan mala como la falta del dinero. Debería estar agradecida de tener este trabajo, le había espetado. Hay cientos como tú ahí fuera, dispuestas a hacer lo que sea. Sus palabras eran veneno, diseñadas para hacerla sentir pequeña e impotente. A veces, la duda se apoderaba de ella. ¿Era débil por no ceder? Pero entonces miraba a Mateo, y la respuesta era clara. Luchaba por él, luchaba por el derecho a un trabajo digno, a un salario justo. No era una víctima. Era una madre. Y una madre, se repetía, es la criatura más fuerte del planeta. La gala terminó. Alejandro se retiró a la soledad de su oficina. Cerró la puerta y el silencio fue un alivio. Se dejó caer en su sillón de cuero y volvió a leer el mensaje. Por favor, la leche de Mateo se acaba. No sé qué más hacer. Ayúdame, quien quiera que seas. La cruda simplicidad de la frase contrastaba violentamente con la opulencia que lo rodeaba. Miró por el ventanal las luces de la ciudad. Un reino de asfalto que él había ayudado a construir. Y en ese momento, se sintió como un rey solitario en un castillo vacío. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero se dio cuenta de que no tenía nada que realmente importara. Su vida era una fachada. Una mujer desesperada y su bebé le habían mostrado el vacío detrás de todo ello. Tomó una decisión. No sería lógica ni rentable. Sería impulsiva. Sacó su móvil. Javier, necesito que localices un número. Es urgente. Sofía se quedó dormida en la silla junto a la cuna, el agotamiento venciéndola. Su sueño fue breve y lleno de pesadillas. Soñó que corría por un pasillo oscuro, con el llanto de Mateo a sus espaldas, pero nunca podía alcanzarlo. Despertó sobresaltada, con el corazón desbocado. Mateo dormía profundamente, su respiración tranquila. La fiebre parecía haber bajado. Un pequeño milagro. Verte dormir tan tranquilo, me da la fuerza para no rendirme.
pensó, sintiendo una oleada de amor tan intensa que casi dolía. Fue a la cocina. La nevera estaba desoladoramente vacía. Miró el último biberón. Sabía que cuando Mateo Despona despertara, volvería a tener hambre. El alivio momentáneo fue reemplazado por la ansiedad familiar. La noche aún no había terminado, y sus problemas seguían allí, esperando pacientemente a que saliera el sol. ¿Localizar un número a estas horas, señor? ¿Algo de la empresa?, preguntó Javier, su jefe de seguridad. No. Es personal, respondió Alejandro, la palabra sintiéndose extraña en su boca. Nunca mezclaba lo personal con los negocios. Entendido, señor Valdés. Envíeme el número. Alejandro colgó, y le envió el número de Sofía. Sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a conducir a un barrio peligroso en medio de la noche por una desconocida? Era una locura. Rebeca entró en la oficina. ¿Ya te vas? Aún no hemos terminado. Su tono era de reproche. Tengo que salir, dijo él, cogiendo las llaves. Ella arqueó una ceja. ¿Salir? ¿A dónde? La desconfianza era palpable. Surgió un imprevisto. Algo urgente, respondió él, deliberadamente vago. No podía decirle la verdad. No lo entendería. El móvil de Sofía seguía en silencio. La pantalla oscura era un reflejo de sus esperanzas menguantes. Quizás el mensaje ni siquiera había llegado. Se sentía como una tonta. La desesperación la había llevado a actuar de forma impulsiva, a exponer su vulnerabilidad a un extraño. La dura realidad la golpeaba. Estaba sola. Nadie iba a venir a rescatarla. Tenía que encontrar una solución por sí misma, como siempre. Comenzó a hacer un inventario mental de sus posesiones. Había algo que pudiera vender, unos pendientes de plata que le había regalado su abuela. El pensamiento le causó un dolor agudo. Eran lo único de valor sentimental que tenía. Pero el hambre de su hijo era más importante. La decisión estaba tomada. Mañana a primera hora iría a una casa de empeños. El dinero no duraría mucho, pero le compraría tiempo. Tiempo para seguir luchando. Alejandro bajó en el ascensor, su mente un torbellino de dudas. Javier le había enviado la dirección. Era en Iztapalapa, una de las zonas más humildes de la ciudad. Un mundo diferente al suyo. No sabía qué esperaba encontrar. No tenía un plan. Solo sentía un impulso irrefrenable de ir. Era como si el fantasma de su propio pasado lo estuviera llamando. Al llegar al estacionamiento, su coche deportivo de lujo parecía obscenamente fuera de lugar. Esto es ridículo, pensó mientras se ponía al volante. Debería volver arriba y olvidarme de todo. Pero sus manos giraron la llave y el motor rugió. Salió a las calles vacías de Polanco. A medida que conducía hacia el este, el paisaje se transformaba. Los edificios de cristal daban paso a construcciones de ladrillo, y las calles anchas se convertían en callejones oscuros. El GPS anunció, ha llegado a su destino. Se detuvo frente a un edificio humilde, con la pintura descascarada. La calle estaba desierta, a excepción de un perro callejero. El contraste con su ático era brutal. Apagó el motor, y el silencio fue ensordecedor. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Tocar la puerta de una desconocida en mitad de la noche? La idea era absurda. Su mente, entrenada para evaluar riesgos, le gritaba que se fuera. Pero su corazón le decía que se quedara. Vio una luz débil en una ventana del segundo piso. Se preguntó si sería allí. Se imaginó a una mujer agotada, a un bebé llamado Mateo. Y por primera vez en años, sintió algo más allá de la ambición. Sintió una punzada de conexión, una extraña sensación de responsabilidad. Sentía que su presencia allí no era una coincidencia. Alejandro respiró hondo y tomó una segunda decisión impulsiva. No iba a subir, no iba a confrontarla. Podría asustarla, pero tampoco podía irse sin hacer nada. Recordó una tienda 24 horas que había visto a un par de calles. Volvió a encender el coche y condujo hasta allí. Los fluorescentes brillantes de la tienda le hicieron daño a los ojos. Compró todo lo que pudo encontrar que fuera útil. Fórmulas para bebés de la mejor calidad, pañales, medicinas y mucha comida no perecedera. Llenó 2 carritos hasta los topes, sin mirar los precios. El cajero, un joven somnoliento, lo miró con asombro. Parece que se prepara para el fin del mundo, jefe, bromeó. Alejandro pagó en efectivo, sin decir una palabra. Metió todo en el maletero y condujo de vuelta al edificio. Dejó las bolsas en el umbral de la puerta principal.
con cuidado de no hacer ruido. El primer llanto de hambre de Mateo despertó a Sofía justo antes del amanecer. La luz grisácea se filtraba por la ventana, anunciando un nuevo día de lucha. «Ya voy, mi vida», murmuró. Preparó el último biberón, racionando cada gramo del polvo. Mientras Mateo comía con una avidez que le rompía el corazón, Sofía se preparó mentalmente para el día. Primero, la casa de empeños. Luego, la confrontación con el señor Vargas, y después, no lo sabía. Vivía día a día. Cuando Mateo terminó, lo dejó en la cuna, se vistió, y se preparó para salir. Cogió los pendientes de su abuela. El metal frío se sentía pesado en su mano. Abrió la puerta de su apartamento, puesta a enfrentarse al mundo. Pero lo que vio en el pasillo la dejó sin aliento. Miró las bolsas con incredulidad. Al principio, pensó que eran para otra persona. Pero no había nadie más en el pasillo. Se arrodilló, como si temiera que la visión desapareciera, y miró dentro de una. Vio latas de fórmula, pañales, medicinas. Su corazón dio un vuelco. Miró en las otras. Comida. Mucha comida. Suficiente para semanas. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos, silenciosas y calientes. No entendía nada. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Miró a su alrededor, buscando una nota. No había nada, solo la generosidad anónima. Metió las bolsas en su apartamento, con las manos temblando. Se sentía como en un sueño. Era posible que su mensaje, su oración lanzada al vacío, hubiera sido respondida. Era demasiado bueno para ser cierto. Una parte de ella quería creer. ¿Dónde has estado toda la noche?, fue lo primero que Rebeca le dijo a Alejandro. Estaba sentada en el sofá, con una expresión de fría furia. Tenía asuntos que atender, respondió él, evitando su mirada. ¿Asuntos? ¿Qué asuntos son más importantes que tu prometida?, replicó ella. No lo entenderías, Rebeca. Inténtalo, lo desafió. Alejandro suspiró. Estaba demasiado agotado para discutir. Era algo personal. Tuve que ayudar a alguien. La risa de Rebeca fue corta y seca. ¿Ayudar a alguien? ¿Tú? Alejandro Valdés no ayuda a nadie a menos que haya un beneficio. Dime la verdad. Hay otra mujer. La acusación flotó en el aire. No seas ridícula, dijo él, irritado. No hay ninguna otra mujer. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es tan importante que te hace desaparecer y volver con aspecto de haber visto un fantasma? Él no respondió. Sofía preparó un biberón con la nueva fórmula. Era de una marca muy cara, una que solo había visto en los estantes más altos del supermercado. Mientras su hijo comía felizmente, ella comenzó a deshacer las compras con cuidado. Colocó las latas de comida en la despensa, que pasó de estar vacía a estar llena. Guardó las frutas en la nevera. Cada artículo era como un pequeño milagro, un peso que se le quitaba de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de seguridad. No tendría que empeñar los pendientes de su abuela. No tendría que preocuparse por la próxima comida de Mateo. Podría concentrarse en enfrentar al señor Vargas, pero esta vez, desde una nueva posición de fortaleza. No sabía quién era su benefactor anónimo, pero le envió un pensamiento de gratitud infinita. Le había devuelto algo más valioso que la comida. Le había devuelto la esperanza. Se preparó para salir, se puso su mejor chaqueta y se miró al espejo, respirando una nueva determinación. «Puedes hacer esto», se dijo. Dejó a Mateo con doña Carmen, una vecina anciana y amable. Le dejó comida y leche más que suficientes, una sensación maravillosa. Al salir a Tupófili, la calle, se sintió diferente. Se sintió más fuerte. La generosidad inesperada le había dado un escudo invisible. Ya no iba a la tintorería como una mendiga, iba como una mujer que exigía justicia. Al llegar, vio al señor Vargas en la puerta. Él la vio y su rostro se transformó en una mueca de desprecio. Vaya, vaya. Mira quién decidió aparecer. Pensé que ya te habías rendido, dijo con sarcasmo. Sofía se detuvo frente a él, manteniendo su mirada fija. Buenos días, señor Vargas. He venido a por mi sueldo, dijo, su voz clara y firme, sin un atisbo de miedo. El señor Vargas soltó una carcajada ronca. ¿Mi sueldo?
todavía sigues con esa historia. Deberías estar agradeciéndome por no haberte despedido hace meses. Eres lenta, te distraes y no vales la miseria que te pago. Sus palabras, diseñadas como puñales, esta vez rebotaron. Sofía se mantuvo erguida, la imagen de su despensa llena dándole fuerza. No le estoy pidiendo un favor. Le estoy exigiendo el pago por mi trabajo. Conozco mis derechos, y no me iré sin lo que es mío. La sorpresa en el rostro del hombre fue breve, reemplazada por una ira violenta. ¿Derechos? ¿Qué derechos crees que tienes?, espetó, sacando un fajo de billetes y arrojándoselos. Toma. Estás despedida. Mientras tanto, en su oficina, Alejandro se sentía prisionero. La imagen de las bolsas de comida no lo abandonaba. Abrió un cajón, y sacó un diario de cuero, el de su madre. Sus dedos encontraron una entrada. Hoy le he regalado a mi pequeño Alejandro una pulsera de hilo. Le he dicho que es de la buena suerte. ¿En qué me he convertido?, pensó con vergüenza. Con el poco dinero, Sofía compró un sonajero para Mateo, su primer juguete nuevo. Al volver a casa, se encontró con doña Carmen, cuya mirada era afilada. La anciana la inspeccionó. «Te ha ido bien hoy, ¿eh?», dijo con malicia. «Un buen día, o un buen hombre. Ya era hora de que entendieras cómo funcionan las cosas. ¿No podrías buscar a alguien que te mantenga y dejar de dar lástima?». La humillación la golpeó como una bofetada. Se encerró en su apartamento, luchando por contener las lágrimas de rabia. «¿Por qué la gente es tan cruel?», pensó. Justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarla, su móvil vibró. Un número desconocido. «Buenos días, ¿hablo con la señora Sofía García?», preguntó una voz amable. «La llamo de Textiles Innovadores. Hemos recibido su currículum y estamos muy interesados. ¿Le gustaría venir a una entrevista?». Sofía se quedó sin aliento. «¿Está segura?». «Yo no envié nada». «Absolutamente». Mientras la esperanza florecía en el corazón de Sofía, la desconfianza de Rebeca se convertía en una oscura certeza. El comportamiento errático de Alejandro había activado todas sus alarmas. Su relación era un acuerdo de negocios, y cualquier variable no controlada era una amenaza. «Si cree que puede ocultarme algo, está muy equivocado», pensó con frialdad, mientras marcaba el número de un investigador privado. «Ricardo, soy Rebeca. Sigue a mi prometido, Alejandro Valdés, quiero saberlo todo». La respuesta fue rápida. No pasaron ni 24 horas antes de que el sobre llegara. Las fotografías eran inequívocas. El coche de Alejandro en un barrio pobre en mitad de la noche. Alejandro comprando comida y productos para bebés. Y la imagen más condenatoria. Las bolsas dejadas en la puerta de un humilde apartamento. El informe incluía un nombre. Sofía García. Rebeca miró las fotos. «Así que es eso», murmuró. «Una pequeña zorra de barrio ha conseguido engatusarlo. Pero esto se va a term, y nada ahora mismo». Alejandro se sentía cada vez más distante de su propia vida. Los negocios, las fiestas, las conversaciones con Rebeca, todo le parecía vacío, un teatro del absurdo. Pasaba las noches en su oficina, no trabajando sino releyendo el viejo diario de su madre. Cada página era una ventana a un mundo que había olvidado, un mundo de lucha, pero también de un amor inmenso y puro. «Mi Alejandro es un niño tan listo», había escrito ella. «Sueño con que tenga una vida mejor, que nunca le falte nada. Pero rezo para que nunca olvide el valor de la bondad, para que su corazón no se endurezca». Las palabras eran como brasas ardientes sobre su conciencia. Se había convertido en todo lo que su madre temía. Su éxito era una traición a sus valores. Se dio cuenta de que el dinero no había llenado el vacío que dejó la muerte de su madre. Solo lo había hecho más grande y más profundo. La llamada para la entrevista fue un salvavidas en medio de la tormenta. Sofía pasó toda la noche investigando sobre Textiles Innovadores. Era una de las empresas proveedoras de Valdés Corp, conocida por su calidad. ¿Cómo habían conseguido su currículum? Era un misterio, pero no iba a cuestionar su buena suerte. Se preparó con esmero, repasando sus habilidades, eligiendo su ropa más decente. Por primera vez en meses, sintió una chispa de emoción, la posibilidad de un futuro diferente.
Al llegar a las oficinas, un moderno edificio de cristal, se sintió intimidada. No pertenezco aquí, pensó por un instante. Pero luego recordó a Mateo, y la razón por la que estaba allí. Respiró hondo, y entró con la cabeza alta. La entrevista fue sorprendentemente bien. Su experiencia, aunque humilde, demostraba su ética de trabajo. La entrevistadora parecía impresionada. ¿Podría empezar el lunes?, le preguntó. Sofía empezó a trabajar en textiles innovadores. El ambiente era diferente a todo lo que había conocido. Era profesional, respetuoso. Sus compañeros la trataron con amabilidad. Se sumergió en el trabajo, aprendiendo rápido, demostrando ser una empleada modelo. Por primera vez, se sentía valorada por sus habilidades, no juzgada por su situación. El sueldo era justo, y le permitía no solo cubrir sus necesidades básicas, sino también empezar a ahorrar, a soñar con un futuro mejor para Mateo. Alquiló un apartamento un poco más grande y luminoso en el mismo barrio. La vida, por fin, parecía sonreírle. Sin embargo, no podía evitar sentir una extraña sensación de que todo era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? La pregunta seguía sin respuesta, pero estaba demasiado agradecida para indagar más. Simplemente, trabajaba duro y agradecía cada nuevo día. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Rebeca, armada con las pruebas del investigador, comenzó a tejer su red. No confrontó a Alejandro directamente. Era demasiado inteligente para eso. Su plan era más sutil, y mucho más cruel. Empezó a esparcir rumores entre su círculo de amistades, la élite de la ciudad. Vea de un desafortunado caso de acoso, de una mujer desesperada que se había obsesionado con Alejandro, usando a su hijo para despertar lástima y extorsionarlo. Lo presentaba como una víctima, un hombre de buen corazón que estaba siendo manipulado. Pobre Alejandro, es demasiado bueno, decía con lágrimas de cocodrilo. La historia, jugosa y escandalosa, se extendió como la pólvora. Rebeca sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a oídos de la prensa. Estaba sentando las bases para la destrucción pública de Sofía. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de mentiras que estaba construyendo alrededor de su rival. Alejandro se enteró del nuevo trabajo de Sofía a través de Javier. Había pedido a su jefe de seguridad que la vigilara discretamente, para asegurarse de que estaba bien. Se sintió aliviado al saber que había conseguido el puesto, que estaba saliendo adelante por sí misma. Pero también sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Era orgullo? ¿O era el deseo de haber sido él quien la ayudara directamente? Se dio cuenta de que su acto anónimo no había sido suficiente. Quería conocerla, hablar con ella, entender a la mujer que había sacado a la luz su humanidad perdida. Pero ¿cómo hacerlo sin que pareciera un millonario condescendiente? ¿Cómo acercarse a ella de una manera que fuera real y honesta? Estaba atrapado entre su viejo yo, el hombre que resolvía todo con dinero, y su nuevo yo, un hombre que anhelaba una conexión genuina. Rebeca decidió que era hora de pasar a la siguiente fase de su plan. Organizó una pequeña cena íntima en su ático, con la excusa de recaudar fondos para una nueva causa benéfica. Invitó a la flor y nata de la sociedad, y como invitada especial a Sofía. Convenció a Alejandro de que era una buena idea, un gesto de buena voluntad para ayudar a la mujer que, según ella, lo había malinterpretado. A través de la empresa, se le hizo llegar a Sofía una invitación formal. «Será bueno para tu carrera que te vean en estos círculos», le dijo su jefa, sin saber la trampa que se escondía detrás. Sofía se sintió incómoda. Esos eventos no eran su mundo. Pero sentía que no podía negarse. Aceptó, sin saber que estaba a punto de caminar directamente hacia la boca del lobo. Iba a ser su humillación pública. La noche de la cena, Sofía se sintió como una impostora. Se había comprado un vestido sencillo pero elegante, el más caro que jamás había tenido. Al entrar en el ático de Alejandro, el lujo la abrumó. Era el mismo lugar desde donde se había enviado la ayuda anónima que le cambió la vida. La ironía era dolorosa. Alejandro la vio entrar y su corazón se detuvo. Era aún más hermosa de lo que había imaginado. Se acercó para saludarla, pero Rebeca se interpuso, tomándola del brazo con una familiaridad falsa. «Sofía querida». «Qué bueno que pudiste venir», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos.
Les presento a todos a mi nuevo proyecto personal. Una joven madre soltera, a la que estamos ayudando a salir adelante. La humillación fue instantánea y brutal. No la presentó como una empleada competente, sino como un caso de caridad. Sofía sintió que todas las miradas se clavaban en ella, miradas de curiosidad, de lástima, de juicio. Quería que la tierra se la tragara. Alejandro vio la angustia en sus ojos y la ira lo consumió. ¿Qué estás haciendo, Rebeca?, le siseó en voz baja. Solo la estoy presentando, cariño. Dándole la visibilidad que necesita, respondió ella con una sonrisa inocente. Más tarde, mientras Sofía intentaba pasar desapercibida cerca de la barra, Rebeca se acercó con un grupo de sus amigas. Dinos, Sofía, dijo una de ellas, con voz burlona. ¿Cómo es pasar de fregar suelos a beber champán con nosotros? Debe ser todo un cambio. Sofía se quedó sin palabras. Fue entonces cuando Rebeca la empujó accidentalmente fuera del grupo. Disculpe, dijo con frialdad. ¿Creyó que la invitaron a la mesa principal? Algo estaba a punto de romperse. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Alejandro lo vio todo. La rabia que sintió fue tan intensa, que tuvo que apretar los puños para no explotar. Cruzó el salón en 3 zancadas, y se paró frente a Rebeca. Se acabó, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Quiero que te disculpes con ella, ahora. Rebeca lo miró sorprendida por su tono. No sé de qué hablas, fue un accidente. No me tomes por idiota, Rebeca, pídele perdón. La tensión en la sala era palpable, todos los invitados observaban en silencio. Rebeca, viendo su plan desmoronarse, intentó una última jugada. No voy a disculparme con esta arribista. Si supieran cómo te ha estado acosando. Alejandro no la dejó continuar. Vete de mi casa, dijo. Cada palabra un bloque de hielo. Se giró hacia los invitados. La fiesta ha terminado. Les pido a todos que se retiren. Se acercó a Sofía, que estaba paralizada por el shock. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Ella solo pudo asentir, las lágrimas asomando a sus ojos. Esa noche, la verdad salió a la luz. Alejandro le confesó todo a Sofía. Que él había recibido su mensaje por error. Que él había sido el donante anónimo. Que él había conseguido que le ofrecieran la entrevista. Sofía lo escuchaba, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. No sentía rabia, sino una extraña mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué?, preguntó. Alejandro la miró a los ojos, su alma al desnudo. Porque tu mensaje me recordó quién era yo. Me recordó a mi madre, a mi pasado. Me salvaste de mí mismo, Sofía. Hablaron durante horas, compartiendo sus historias, sus miedos, sus sueños. Nació una conexión, frágil pero real. Mientras tanto, Rebeca, humillada y furiosa, decidió que si ella se hundía, se llevaría a todos con ella. Llamó a un periodista de un tabloide sensacionalista. Tengo una historia que te va a encantar, dijo. La historia de cómo una cazafortunas está destruyendo al Imperio Valdés. A la mañana siguiente, el escándalo estalló. Los tabloides publicaron la historia de Rebeca, llena de mentiras y medias verdades. Pintaban a Sofía como una manipuladora, una extorsionadora que usaba a su hijo para seducir a un millonario vulnerable. La historia incluía fotos de ella en la cena, haciéndola parecer fuera de lugar y calculadora. El nombre de Sofía estaba en boca de todos. Sus compañeros de trabajo la miraban con desconfianza. Sus vecinos cuchicheaban a sus espaldas. La humillación era ahora pública, nacional. Se encerró en su apartamento, desconectando el teléfono, incapaz de enfrentar el odio del mundo. Todo ha terminado, pensó. Han destruido mi vida. La pequeña parcela de paz que había construido se había convertido en un infierno. La pesadilla de la que creía haber escapado había vuelto, más grande y más aterradora que nunca. Alejandro vio los titulares y sintió una furia helada. No era por él, sino por Sofía. Rebeca no solo la había difamado, la había puesto en el centro de una tormenta mediática cruel e implacable. Sabía que tenía que actuar, y rápido. No con comunicados de prensa de su equipo de relaciones públicas. Tenía que hacerlo él mismo. Tenía que contar la verdad, toda la verdad, sin importar las consecuencias para su imagen o su empresa. Era la única manera de limpiar el nombre de Sofía,
y de paso, de redimirse a sí mismo. Llamó a su jefe de personal. Convoca una conferencia de prensa en la Plaza de la Constitución para mañana al mediodía. Y asegúrate de que Sofía García esté allí, en un lugar seguro. Va a necesitar escuchar esto. Era una apuesta arriesgada. Iba a exponer sus cicatrices más profundas al mundo. Pero por Sofía, valía la pena. La Plaza de la Constitución, el Zócalo, hervía con una energía eléctrica. Cientos de periodistas se agolpaban frente a un escenario montado a toda prisa, con el logo de Valdés Corp presidiendo el fondo. Sofía observaba desde una pequeña carpa a un lado, con el corazón latiéndole en la garganta. Sostenía a Mateo contra su pecho, su único ancla a una realidad que se desmoronaba. Hombres de traje la habían recogido esa mañana, diciéndole que el señor Valdés quería aclarar la situación. ¿Aclarar qué? ¿Destruirme frente al mundo?, pensó, el pánico recorriéndole las venas. Vio a Rebeca sentada en primera fila, con una sonrisa de depredador. El murmullo creció hasta convertirse en un rugido cuando Alejandro subió al escenario. Sus ojos la encontraron, una mirada fugaz pero cargada de significado. Gracias a todos por venir, comenzó. Los he convocado porque han circulado historias, y estoy aquí para decir la verdad, toda la verdad. Como muchos saben, mi familia ha construido un imperio, desde la nada. Un legado basado en el trabajo duro y la integridad, continuó Alejandro, sus palabras cuidadosamente elegidas. Y es mi deber protegerlo de cualquier amenaza. Rebeca, en primera fila, asintió con aprobación, preparándose para el espectáculo que ella había orquestado. Recientemente, prosiguió, haciendo una pausa dramática, una mujer entró en mi vida de una manera inesperada. Una mujer que, a primera vista, representa todo aquello contra lo que mi padre me advirtió. El corazón de Sofía se detuvo. Era el final. Rebeca, viendo su oportunidad, se puso de pie. «Di la verdad, Alejandro», exclamó. «Diles cómo esta mujer te ha estado acosando. Cómo ha intentado extorsionarte usando a su hijo. Tengo pruebas». La palabra pruebas cayó como una bomba. Sacó unos papeles. «Aquí están. Mensajes falsificados donde exige dinero. Esta mujer es una oportunista». El caos se apoderó de la plaza. Los flashes de las cámaras eran incesantes. Rebeca posaba como la heroína trágica. Sofía, en la carpa, se derrumbó en una silla, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El mundo se había vuelto borroso. Solo pensaba en Mateo. ¿Qué futuro te espera ahora, mi pequeño? Tu madre será recordada como una extorsionadora. La vergüenza era un veneno que le quemaba las entrañas. Se sentía sucia, expuesta, su dignidad hecha jirones. Todo ha terminado, pensó. Había luchado tanto solo para terminar así, destrozada ante el mundo por un juego de poder. La sonrisa triunfante de Rebeca en el monitor fue la última imagen que vio antes de cerrar los ojos, deseando desaparecer. El plan de Rebeca había funcionado. O eso creía ella. No vio la expresión del rostro de Alejandro, no vio la calma glacial que reemplazó a la sorpresa. Alejandro dejó que el caos se desarrollara, observando a Rebeca con una expresión indescifrable. Luego, levantó una mano, pidiendo silencio. La multitud obedeció. Se giró hacia Rebeca, su voz fría como el acero. «Gracias, Rebeca», dijo. «Gracias por mostrarle a todo el mundo la clase de persona que realmente eres». La sonrisa de Rebeca vaciló. Alejandro se volvió hacia el equipo técnico. «Poned la imagen en la pantalla». Una enorme pantalla mostró el mensaje original de Sofía. «Por favor, la leche de Mateo se acaba. No sé qué más hacer, ayúdame quien quiera que seas». El silencio era absoluto. Junto al texto, apareció una imagen del registro de llamadas, mostrando la diferencia de un solo dígito. «La única trama aquí es la que ella ha inventado», dijo Alejandro. «Poned la siguiente imagen». Una vieja foto en blanco y negro llenó la pantalla. Un niño pequeño, con ropa raída y pies descalzos. Era un joven Alejandro Valdés. «Ese niño soy yo», dijo Alejandro, su voz teñida de una emoción cruda. «Nací y crecí no muy lejos de aquí. Mi madre era una costurera que trabajaba 16 horas al día. Conocí el hambre,
Conocí el frío, conocí la desesperación de ver a tu madre llorar en silencio. Contó su historia, la que había mantenido en Sarada. Habló de la lucha de su madre, de los sacrificios, de la bondad de los vecinos. La plaza escuchaba en silencio reverente. Rebeca lo miraba con horror, dándose cuenta de que cada palabra era un clavo en el ataúd de sus ambiciones. No estaba destruyendo a Sofía, se estaba revelando a sí mismo, y al hacerlo la estaba destruyendo a ella. Mi madre me decía que la empatía construye puentes que nadie puede derribar, continuó. Y yo pasé mi vida construyendo muros. Su voz se quebró. Levantó la manga de su camisa, revelando en su muñeca un objeto descolorido. Antes de morir, mi madre me dio esto, para que nunca olvidara. Cuando recibí ese mensaje por error, dijo Alejandro, algo dentro de mí se rompió. Leer las palabras de Sofía fue como escuchar un eco de mi propio pasado. Vi en ella la misma lucha, el mismo amor incondicional de una madre por su hijo. El mismo amor que mi madre me dio. Se giró hacia la carpa. Sofía, por favor, puedes subir al escenario con Mateo. El corazón de Sofía dio un vuelco. Temblorosa, se puso de pie y caminó hacia el escenario, sintiendo miles de ojos sobre ella, pero esta vez eran miradas de compasión. Subió los escalones y se paró junto a Alejandro. Él la miró a los ojos, una disculpa silenciosa, una promesa. Luego, con un gesto solemne, se quitó el gastado amuleto. Esta pulsera me recordó quién era yo, me salvó de mi propia frialdad. Ahora, quiero que te proteja a ti y a Mateo. Quiero que sea un símbolo de un nuevo comienzo. Sofía tomó el objeto, sintiendo la textura del hilo gastado. La multitud, que había permanecido en silencio, estalló en un aplauso ensordecedor. Era una ovación visceral, un rugido de aprobación. La gente lloraba, sonreía, unida por un momento de humanidad. Rebeca fue escoltada por seguridad, su rostro una máscara de furia y humillación. Alejandro tomó el micrófono por última vez. A partir de hoy, Valdés Corp comenzará una nueva era. Anuncio la creación de la Fundación Mateo, dedicada a apoyar a madres solteras. Y su directora será la mujer más fuerte y valiente que he conocido, Sofía García. El aplauso se redobló. Alejandro se inclinó hacia Sofía y le susurró, tú y tu hijo me salvasteis de mí mismo, gracias. El futuro por fin, parecía un lugar luminoso. La ovación continuó, un tributo colectivo al coraje. Los periodistas ahora capturaban una historia de esperanza, de segundas oportunidades. Alejandro no soltó la mano de Sofía. Juntos, representaban un nuevo tipo de poder, basado en la autenticidad y la empatía. Mateo, despierto por el ruido, miraba las luces con curiosidad, ajeno al drama, pero siendo su catalizador. Sofía sintió que el peso que había llevado sobre sus hombros se disipaba. Ya no era una madre anónima, era un símbolo de resiliencia, con una plataforma para ayudar a miles de mujeres. Miró a Alejandro, al hombre que había tenido el coraje de mostrar su alma, y sintió una conexión profunda. Sabía que sus vidas estaban ahora irrevocablemente entrelazadas. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Sofía, la enormidad de la situación abrumándola. Alejandro le sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Ahora, respondió él, su voz llena de un propósito renovado, empezamos a construir puentes en lugar de muros, como mi madre siempre quiso. Anunció públicamente que se llevaría a cabo una auditoría completa de todas las empresas proveedoras de Valdés Corp, para asegurar condiciones laborales justas. Mencionó que se investigaría a fondo a una tintorería cuyo dueño, el señor Vargas, pronto recibiría una visita de los inspectores de trabajo. La justicia, esa entidad abstracta, estaba ahora en camino, no solo para ella, sino para muchos otros que habían sufrido en silencio bajo el peso de la explotación. La conferencia terminó, pero su historia apenas comenzaba. Mientras bajaban del escenario, rodeados por un enjambre de simpatizantes, Alejandro mantuvo a Sofía y a Mateo cerca. Por primera vez en décadas, no se sentía como un rey solitario en un castillo de oro, se sentía parte de algo real. El contacto físico con ellos era más reconfortante que cualquier contrato millonario. Por fin estoy en casa, pensó, dándose cuenta de que su verdadero hogar no era un ático de lujo, sino cualquier lugar donde pudiera estar junto a ellos.
La plaza, testigo de tanta historia, ahora era testigo de un nuevo capítulo, uno escrito no por el destino, sino por la valiente Alexi, o con acento agudo N, de dos almas que se encontraron en la oscuridad, y decidieron caminar juntas hacia la luz, guiadas por el recuerdo de una madre y el llanto de un niño. El sol de la tarde bañaba la plaza con una luz dorada. Sofía miró el pequeño y humilde objeto en su mano. Sabía que su poder no residía en la superstición, sino en la historia que contaba, una de amor incondicional, sacrificio y memoria. Era un recordatorio de que todos estamos conectados por hilos invisibles. Miró a Mateo, que balbuceaba felizmente en sus brazos. Este es el futuro que soñé para ti, mi amor, pensó, una promesa silenciosa formándose en su corazón. Un mundo donde la bondad es posible, donde la justicia existe, y donde nunca tendrás que sentirte solo o invisible, porque yo estaré aquí para recordarte siempre tu valor. El futuro por primera vez parecía un lugar lleno de posibilidades ilimitadas, un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de la esperanza. Alejandro los guió a través de la multitud a Citae, a un coche discreto. Antes de entrar se detuvo y miró por última vez la plaza. Había subido a ese escenario como un hombre de negocios frío y calculador, y había bajado como otro hombre, uno que recordaba al niño de la fotografía, uno que entendía que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad. El mensaje de texto equivocado no había sido un error, había sido un milagro, el milagro que necesitaba para salvarse de la prisión dorada que él mismo había construido. Juntos, los tres se alejaron del zócalo, dejando atrás el ruido y las cámaras, dirigiéndose hacia un futuro incierto pero lleno de una promesa brillante. El rugido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por la respiración tranquila de Mateo, el sonido más preciado del mundo. Las noticias inundaron Internet. Los titulares no eran sobre un escándalo sino sobre el millonario con corazón de pueblo, y el mensaje que cambió un imperio. La historia de Sofía y Alejandro se convirtió en una leyenda urbana moderna, un cuento de hadas para una ciudad cínica. Rebeca, por su parte, se encontró con que todas las puertas se le cerraban. Su caída fue tan rápida y brutal como había planeado que fuera la de Sofía, un eco kármico de su propia crueldad. En la soledad de su lujoso apartamento, ahora un mausoleo de sus ambiciones rotas, se dio cuenta de que había subestimado el poder imparable de la verdad. Había luchado con las armas de la mentira y la manipulación, y había perdido estrepitosamente. Su derrota era absoluta, pública y permanente. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro. Ella lo miró y asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Estoy mejor que bien, siento como si hubiera vuelto a nacer. Él le devolvió la sonrisa. Yo también, confesó él. El viaje continuó en un silencio cómodo. No necesitaban palabras. Se entendían en un nivel mucho más profundo. Sofía sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría un mundo nuevo que aprender a navegar. Pero por primera vez en su vida, no tenía que enfrentarlo sola. Tenía un compañero, un aliado, alguien que no solo la veía, sino que la entendía desde sus propias cicatrices. Alguien que, como ella, sabía lo que era luchar contra el mundo. Y eso, se dio cuenta, era más valioso que toda la fortuna del mundo. El impacto de la conferencia se extendió como una onda expansiva. Las acciones de Valdez Corp, contra todo pronóstico, subieron a niveles récord. La gente quería invertir en una historia de redención, en una compañía con un propósito. Las solicitudes para trabajar en la empresa se dispararon. Alejandro había temido que revelar su pasado lo debilitaría. En cambio lo había hecho más fuerte, más respetado. Su acto de vulnerabilidad se convirtió en su mayor activo. Mientras tanto, en la tintorería, el señor Vargas vio la noticia en un televisor polvoriento, su rostro palideciendo. El pánico se apoderó de él. La rueda finalmente había girado, y la justicia, aunque lenta, estaba en camino para todos los que había explotado durante años. Sofía acunó a Mateo, dormido de nuevo en sus brazos. Todo esto fue por ti, mi vida, le susurró, y todo lo que haré de ahora en adelante será por ti. Para construirte un mundo donde no tengas que tener miedo. Alejandro la observó, con el corazón lleno de una emoción que aún no sabía nombrar. Durante años, había creído que el amor era una debilidad. Ahora se daba cuenta de que era la única fuerza real en el universo. El coche se detuvo frente a una casa bonita y discreta en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín.
Este es un lugar seguro, dijo Alejandro. Un lugar para que empecéis de nuevo. Sin presiones, sin deudas. Solo un lugar para respirar y sanar. Su generosidad no era un alarde de poder, sino un gesto de cuidado genuino. Sofía lo miró, abrumada por su consideración. La casa no era una jaula de oro, sino un nido, un santuario. No sé cómo agradecerte todo esto, Alejandro, me has devuelto la vida, su voz se quebró por la emoción. No tienes que hacerlo, respondió él suavemente, sus ojos fijos en los de ella. Solo permíteme ser parte de vuestra vida, permíteme aprender a construir puentes contigo. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero esta noche era diferente. Para Sofía, ya no era un manto de soledad, sino una promesa de paz. Para Alejandro, no era un vacío que llenar, sino un espacio para la conexión humana real. La historia que se había contado esa tarde se repetiría en los hogares de toda la nación, inspirando conversaciones y, quizás, pequeños actos de bondad. El final del día trajo una calma profunda. Alejandro ayudó a Sofía a llevar a Mateo a la nueva casa. Era un hogar cálido, un lienzo en blanco esperando ser llenado de vida. Mientras Sofía acostaba a su hijo en una cuna nueva, Alejandro observó la escena desde el umbral. Vio en ellos un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Un futuro con risas, con pañales, con significado real. «Quédate a cenar», dijo Sofía. «No es mucho, pero...» Él la interrumpió con una sonrisa. «Me encantaría». No cenaron platos gourmet. Comieron sándwiches y sopa de lata, la misma comida que él había dejado anónimamente en su puerta. Y fue la mejor comida que había probado en su vida, porque estaba sazonada con honestidad, gratitud y la promesa de un nuevo comienzo. Hablaron durante horas, sentados en el suelo de la sala de estar vacía. No como un millonario y una mujer rescatada, sino como dos personas que habían encontrado un refugio el uno en el otro. Descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban, un profundo amor por sus madres, una resiliencia forjada en la adversidad y un anhelo de pertenecer. Mientras tanto, la Fundación Mateo se estableció en tiempo récord, con Sofía al frente. Resultó ser una líder natural. Su empatía y su experiencia le dieron una visión única. Creó programas que ofrecían no solo ayuda financiera, sino apoyo legal, capacitación laboral y guarderías. Su objetivo no era dar limosna, sino empoderar. Su dolor personal se había transformado en un propósito universal. Alejandro, por su parte, emprendió una revolución en su imperio. Despidió a los ejecutivos que encarnaban la vieja cultura de la codicia, y promovió a personas que compartían su nueva visión. Implementó políticas radicales, igualdad salarial, horarios flexibles y participación en los beneficios para todos. Se reunió con los sindicatos, no como un adversario, sino como un socio. Sus competidores se rieron al principio, prediciendo su fracaso. Pero estaban equivocados. La productividad se disparó. La lealtad de los empleados alcanzó niveles sin precedentes. La innovación floreció. Alejandro demostró que la rentabilidad y la humanidad no solo no eran excluyentes, sino que estaban intrínsecamente ligadas. Su mayor riesgo se había convertido en su inversión más inteligente. 5 años después, Alejandro y Sofía están casados y son padres orgullosos de Mateo y una niña. Alejandro ha transformado su imperio empresarial en un referente de innovación social y equidad laboral. Sofía, dirigiendo una exitosa Fundación Mateo, ha ayudado a más de 700 mujeres a encontrar independencia y dignidad. La fortuna de Alejandro, ahora canalizada también hacia causas justas, ha financiado programas de educación y salud que impactan a miles. Su historia no fue un cuento de hadas sobre una chica pobre rescatada por un príncipe. Fue la historia de dos personas rotas que se encontraron y se ayudaron mutuamente a sanar. Él le enseñó a soñar sin miedo, ella le enseñó a sentir de nuevo. Una tarde, mientras los niños dormían, se sentaron junto a la chimenea. La vieja fotografía del niño descalzo ahora estaba rodeada de fotos familiares sonrientes. «¿Sabes?», dijo Alejandro en voz baja, «mi madre siempre decía que cada hilo de la vida, incluso los rotos, forma parte de un tapiz más grande que solo podemos entender al final». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Pues nuestro tapiz es bastante hermoso», respondió ella. «¿Crees que sabrán algún día cómo empezó todo?», preguntó.
refiriéndose a sus hijos. Alejandro tomó su mano. Se lo contaremos, respondió con una sonrisa. Les contaremos la historia de un mensaje de texto, que viajó a través de la ciudad, y conectó dos mundos. Les enseñaremos que, a veces, los errores no son fallos, sino desvíos hacia un camino mejor. Los errores más grandes pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas, revelando que el amor y la compasión son la verdadera riqueza.